Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Esto no se para y ayer a la noche, en pleno mundial, patapam, bombazo de Julián Álvarez que se mojaba definitivamente dejando caer que una salida puede ser conveniente y que además pues quiere cumplir su sueño haciendo el gesto que tanto se pedía por parte del Fútbol Club Barcelona de que el argentino pues se moviese, se manifestase públicamente y pidiera y hiciera presión al Atlético de Madrid con su traspaso. Vamos por partes porque creo que este movimiento cambia las fichas del tablero o por lo menos cambia las posiciones de todos los protagonistas. Cambia la posición de Julián Álvarez, que se manifiesta públicamente, ¿no? Ahora sí, ya diciendo que quiere fichar por el Barça y haciendo presión a su propio equipo. Es verdad que Julián ya había hecho en marzo unas declaraciones donde era dubitativo, donde dudaba. Bueno, pues en pleno mundial hacer unas declaraciones como esta que han caído como una bomba en el entorno del Atlético de Madrid que lleva un cabreo importante, pues evidentemente es un movimiento a tener muy en cuenta de cara a la posición del jugador, la presión y, oye, poca broma, ¿eh? Yo no sé qué pensarán en la selección de Argentina porque después de un buen partido de Argentina ayer ante Austria, de nuevo con Leo Messi como protagonista, aparece Julián Álvarez en zona mixta y te suelta esta bomba poniendo el epicentro absolutamente de todo en su futuro por encima del Mundial. Esto históricamente a los seleccionadores no ha gustado habitualmente y creo que es un movimiento a tener muy en cuenta para este punto, ¿no? Pero bueno, que supongo lo habrá hablado con sus compañeros, con los capitanes, sino previamente, ¿no? Antes de hacer este anuncio. Después cambia la posición del Barça, donde después de una primera oferta, recordemos, a través de representante, a través de un representante que llega al Atlético de Madrid, después de que Barça y Atlético de Madrid ya en su momento hablaran de este posible traspaso, de que el Atlético de Madrid y Barça hablaran de un traspaso en torno a los 100 y pico millones de euros, que después esa oferta es un poco menor y parece que eso tampoco gusta al Atlético de Madrid, que no quiere vender ahora a Julián Álvarez al Barcelona, no quiere reforzar a un rival directo, cree que el Barcelona, esto es lo que dice el Atlético, ha hecho las cosas muy mal, creen que ha hablado antes con el jugador antes que el club, se ha saltado las normas FIFA, etcétera, etcétera. Bueno, pues al Barça todo esto, después de todo esto, le deja en una posición bastante más fuerte, más firme de la que tenía hace unas semanas, donde después de rechazar esa oferta de muchísimos millones, para mí mareante ya y que me parece astronómica, ¿no? Pues más que nada porque yo ya sabéis que soy muy precavido con fichar a jugadores de donde sea por estas cantidades que superan los 100 millones de euros, porque en el pasado han salido francamente mal. Operaciones Coutinhos, Dembélés, Griezmann, ¿no? Que salieron francamente mal. La operación de todas estas de los últimos años que mejor ha salido, las que mejor han salido han tenido un precio inferior. Caso de Jules Koundé, caso de Lewandowski, ¿no? A todas estas operaciones. Pero bueno, el Barça está ahí, necesita un delantero centro. Julián es la obsesión, es el hombre, es el jugador, o parece ser el único jugador que sea posible a nivel de mercado, ¿no? Que puede dar ese salto de calidad a nivel ofensivo, y en el Barça es una obsesión. Le habían pedido un gesto, el jugador lo ha hecho, se ha mojado claramente y el Barça ahora tiene una posición ganadora porque obliga a sentar en la mesa de negociación al Atlético. El Barça no puede fallar, evidentemente, el Barça tiene que hacer ahora esa oferta importante al Atlético de Madrid en los próximos días después del gesto del jugador, no lo puede dejar tirado, eso es obvio. A mí me dicen que la comunicación entre Julián Álvarez y el presidente Laporta es absolutamente constante, es una petición expresa de Hansi Flick consensuada con Laporta, pero el principal valedor del jugador es Joan Laporta, que le encanta, igual que Deco, etcétera, pero fue el primero que siempre dijo que Julián Álvarez debía encajar en el Fútbol Club Barcelona, que por otra parte siempre había sido un futbolista que había mostrado, ¿no?, su inclinación por jugar en el Fútbol Club Barcelona. Incluso recuerdo algunas declaraciones suyas cuando estaba en el Manchester City mostrando admiración por el Barça, y es verdad que aparte de que él desde pequeño, ¿no?, se le ha visto con camisetas del Barça, etcétera, es un jugador que por sus características futbolísticas, no voy a descubrir nada, lo hemos ido explicando aquí y en infinidad de medios, pues se ha hablado también, ¿no? Creo que encajaría bien en el Barça, su polivalencia, es verdad, sin ser un delantero centro tan puro como podía ser, por ejemplo, Robert Lewandowski o otras pocas opciones, porque vuelvo un día más a decir que en el fútbol de hoy en día el delantero centro puro, killer, rematador, está brillando cada vez más por su ausencia. En cualquier caso, es evidente también que el Atlético de Madrid ahora tiene un marrón. Tiene un marrón porque hasta ahora se había mostrado intransigente, incluso habían barajado la opción de no vender a Julián Álvarez,
A mí es verdad que escucho todo tipo de opiniones, ¿no? Aquello que dicen de, bueno, un jugador cuando se quiere ir, ¿no? Acaba jugando donde quiere. Yo creo que esto ha pasado un poco a la historia. Los clubes se han mostrado ya cada vez más firmes al respecto. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid yo creo que lleva semanas teniendo muy claro que a Julián hay que venderlo. Creo que el Atlético de Madrid tiene claro que Julián, sobre todo, no quiere jugar a las órdenes del Cholo Simeone. Creo que Julián es uno de esos futbolistas, de esa larga lista de futbolistas que han acabado quemados por jugar a las órdenes del Cholo. Y no pasa nada, porque hay otros que les encanta, y no pasa nada, y no es una crítica hacia el Cholo Simeone, un entrenador que yo valoro mucho todo el trabajo que ha hecho en el Atlético de Madrid, más allá de que esté en las antípodas de mi idea futbolística o del fútbol que a mí me gusta ver, ¿no? Visualmente como aficionado, pero es cierto igualmente que al fin y al cabo, bueno, yo creo que el Atlético ahora tiene un papelón importante porque se remiten a la cláusula de 500 millones como fuerza negociadora. Yo creo que ellos, como decía, tienen claro que tienen que vender al futbolista, lo siguen teniendo claro, pero con un poquito menos de fuerza, porque ahora el jugador ya está haciendo presión pública y estos días van a ir pasando. Si Julián se incorpora a la expedición del Atlético de Madrid pasado el Mundial y esto aún no se ha resuelto, pues tienes una patata caliente que siempre es incómoda. Es verdad que el Atlético esto lo ha vivido en otras ocasiones y es capaz de dejar al jugador entrenando en una esquina o incorporarlo al equipo y tienen los hombros, ¿no? Las espaldas anchas, ¿no? En ese sentido, y creo que son capaces de hacerlo sin ningún tipo de problema. Recuerdo cuando el Kun Agüero quería irse al Madrid y finalmente acabó en el Manchester City y ellos forzaron la máquina al máximo para que acabara en la Premier League. Yo creo que el Atlético está esperando otra oferta, una del Paris Saint-Germain que no llega, otra del Arsenal que no está muy claro si llega o no, para no venderlo al Barça. Sinceramente, yo al Atlético no lo entiendo. O sea, no lo entiendo y me parece que es de una hipocresía importante decir que van a denunciar al Fútbol Club Barcelona por hablar antes con el jugador que con el Atlético. El Barça ha hecho una oferta al Atlético. Eso para empezar. Entonces no sé de qué se quejan. No, que no la ha hecho directamente. No, bueno, la ha hecho a través del representante, como se hacen infinidad de ofertas en el fútbol de hoy en día. Por lo tanto, se ha hecho una oferta. Y, vamos, la respuesta ha sido que el community manager haga el ridículo en redes sociales, añadiendo un circo que creo que no es necesario para el Atlético, pero para ningún club ni para el fútbol español. Ni para el fútbol español. Dos, creo que el Atlético, sus dirigentes, también fichan a jugadores hablando antes con el futbolista que con el club. Porque lo hacen todos, del primero al último. Del primero al último. Lo hacen todos. Todos lo hacen. Y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada porque es que es la única manera de saber si el futbolista quiere fichar o no. Evidentemente a través del representante. Pero, por favor, o sea, cuando se fichó a Baena, no se llamó a Baena o al representante de Baena y se le preguntó si quería fichar por el Atlético de Madrid. O cuando se fichó a Julián Álvarez del City, se negoció directamente con el City, fue el City el que le dijo, mira, tenemos una oferta para ti, ¿te interesa el Atlético de Madrid? Hombre, es que por favor, esta hipocresía del Atlético de verdad, o sea, yo entiendo que es duro, has pagado un dinero importante por Julián Álvarez para convertirlo en tu gran estrella, es un jugador de mucho talento, irregular en su juego muchas veces, pero de muchísimo talento, la principal estrella del equipo, se va Griezmann también, es un marrón sustituirlo, no hay tantos delanteros, mira, el último capítulo que hice ayer con opciones de mercado interesantes para el Atlético, pues mira, quizá les sirve para sustituirlo y no lo digo en broma, creo que son jugadores que se adaptarían bien, alguno de ellos al sistema del Atlético de Madrid y que tienen nivel para jugar en el Atlético. Pero más allá de eso, el Atlético de Madrid se tiene que sentar a negociar. O sea, es que al final no queda otra, es que es verdad que uno puede pensar, bueno, el precio va a ser 150 millones porque el Madrid subió el precio haciendo esa oferta, evidentemente aquella oferta rechazada y que se anunció, no sé, fue muy extraño aquello de Florentino Pérez. Pero bueno, más allá para no volver a entrar en eso, el movimiento está hecho por parte del jugador y ahora el Atlético de Madrid tiene que sentarse, como digo, a negociar con el Barça. ¿En qué términos? Hombre, sinceramente, yo creo que el jugador está presionando para ir al Barça. El Barça, yo creo que debe de medir muy bien cuánto pagar por este futbolista, porque ahora el Atlético de Madrid hoy está enfadado, está con la pataleta, ¿no? Que se dice, si queréis, pero mañana el Atlético se le va a pasar y esto va a ir evolucionando y la pataleta va a pasar a mejor vida y cuando pase a mejor vida, pues evidentemente, pues todo esto, ¿no? De alguna manera o de otra,
les obligará a sentarse en esta mesa ante el dirigente que sea del FC Barcelona y hablar. Y cuando se sienten a hablar, por mucho que ahora estén filtrando que no quieren saber nada del Barcelona, que están muy indignados y que no lo van a vender, aquí detrás hay un fondo de inversión y una empresa que se llama Apolo, que es la propietaria del Atlético de Madrid, que no entiende de colores ni de sentimientos, y que esto es el negocio del fútbol, y que el negocio del fútbol te lleva a esto, igual que al Barça, cuando Neymar decidió que se fue al Paris Saint-Germain, se lo comió con patatas, pagaron la cláusula y adiós. Pues esta es la misma historia. Sin pagar la cláusula, porque 500 millones de euros no los va a pagar absolutamente nadie por Julián Álvarez, pero al Atlético le conviene mucho más sacar, si pueden, esos 150 millones que quedarse a Julián Álvarez en la plantilla cuando ya está demostrando que es un jugador que empieza a manifestarse fuera del vestuario, que ha generado ruido toda la temporada a su alrededor, toda la temporada ha generado ruido sin parar, constantemente, y esto es un detalle que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque a ningún equipo le conviene tener un delantero centro, su estrella, ¿no? Hablando constantemente o estando descontento, y Julián Álvarez es un jugador que ya ha demostrado que ahí no quiere estar. Entonces, ¿se sienta con el Barça? Vale, ahora el Barça tiene la responsabilidad de no perder la cabeza. Porque que tarde o temprano el Atlético va a negociar con el Barça, no me cabe la menor duda. Insisto que la pataleta le va a durar más o menos, pero con esta prueba ya, que el Atlético ya lo sabe, que Julián Álvarez se quería ir, o sea, yo creo que esto no es ninguna novedad, pero que el Atlético de Madrid ya sabe directamente, ¿no? Ahora mismo que tiene hasta la opinión pública en contra, que seguramente ni la propia afición va a querer que Julián Álvarez se quede en la plantilla después de estas declaraciones y que Julián está manifestando abiertamente que no quiere seguir a las órdenes del Cholo. Cuando se siente a negociar el Atlético, cuando Mateu Alemany, que tiene muy mala relación con Laporta y compañía por cómo salió del FC Barcelona, es que además todo esto parece una historia, ¿no? Escrita por el mejor guionista, ¿no? O sea, negocia, Mateu Alemany es quien negocia, ¿no? Con el FC Barcelona, que hace un tiempo estaba aquí en el Barça. Es que es acojonante, permitidme la expresión, ¿no? Pues cuando se sienten las dos partes a negociar, cuando digo se sienten, lo digo de forma figurada, porque muchas veces estas cosas se hacen a través de mensajes, etcétera, pues el Barça tiene que tener claro que no puede perder la cabeza. Es lo único que pido, porque la obsesión por Julián Álvarez te puede llevar a pagar una cantidad de dinero que no lo vale. Que no lo vale. Y el Atlético de Madrid, de una manera o de otra, sabe que Julián se quiere ir desde hace mucho tiempo. Y todo podría formar parte de una estrategia simplemente para, digo, me refiero a todas estas últimas semanas, para evidentemente llegar a este punto y sacar la máxima tajada posible por Julián Álvarez. Es el negocio del fútbol, lo hemos visto en infinidad de ocasiones, en negociaciones eternas. Y siempre que el Barça va con estas obsesiones a negociar a jugadores top en equipos importantes, en los últimos años por lo menos es así, acaba pagando el gusto y las ganas. Y es muy peligroso ir a negociar así. Y a mí esto es lo que más miedo me da. Que Julián Álvarez después es un buen fichaje, encajaría en el Barça, nos ilusionamos todos, y con matices, ¿no? Con los matices futbolísticos que queramos cada uno de nosotros. Hoy seguramente no es el episodio y el podcast que toca, ¿no? Analizar a Julián Álvarez, ya lo hemos hablado y lo hemos analizado en infinidad de ocasiones, pero hay que estar muy atentos, porque me preguntáis, yo el otro día lo dije, lo he dicho aquí varias veces en los medios de comunicación donde colaboro, ¿vale la pena pagar 150 millones por Julián Álvarez? Yo creo que no. Para empezar, yo creo que el Barça pagar 150 millones de golpe por un jugador, hombre, el club ha mejorado económicamente. Parece que va a cerrar buenos números el próximo martes, 30 de junio, y todo lo que vosotros queráis ha mejorado, va a estar en la regla del 1-1. Entiendo la necesidad que tiene el Barça de fichar este año al delantero centro, porque seguramente el año que viene no va a volver a estar en la regla del 1-1 porque va a haber menguadas sus ingresos por el Camp Nou, ¿no? Porque va a volver a Montjuic para cuando se cierre la cúpula, ¿no? Cuando se haga la cúpula del Camp Nou. Si yo todo esto lo entiendo, pero 150 millones yo los pago por Mbappé, los pago por Lamine, los pago por Haaland, los pago por Harry Kane, no a esta edad ya, pero en su momento, ¿no? Cuando quizá lo ficha el Bayern de Múnich. Olise, quizá, a este nivel, pero yo no pongo a Julián Álvarez a ese nivel. Y esta es mi realidad. Mi realidad es esta. Que Julián Álvarez para mí está un peldaño por debajo de todos estos futbolistas. Entonces hay que ir con mucho cuidado. ¿Dónde está el tope del Barça?
porque la necesidad del Barça es imperiosa, no hay tantos cracks en el mercado a los que puedes llegar, ¿no? Y te resuelven la papeleta de dar ese paso al frente y tener esa referencia ofensiva al 100%. A veces nos cegamos un poco y el Atlético, que hoy está cabreado y evidentemente Julián para ellos ha perdido valor en el mercado, en la negociación, porque es evidente que es el primer gesto que puede ir a más y que el Atlético ahora está obligado a sentarse en esa mesa de negociación, como decíamos, pero sí, todo esto está muy bien, pero más allá de ello, el Atlético no va a regalar a Julián Álvarez. Es un equipo que siempre, cuando ha vendido caro y ha vendido bien, y por lo tanto el Barça ahora lo único que pido es responsabilidad y cabeza, mucha cabeza, porque ahora seguramente va a empezar a hablar con el Atlético de Madrid en otro tono, seguramente ahora se va a poder sentar a hablar en otro tono diferente y por lo tanto con un Atlético de Madrid más abierto, pero el Atlético va a pedir muchísimo dinero y yo creo que esa cifra de 150 millones, que no se dice oficialmente, es la cifra que tiene el Atlético de Madrid en la cabeza para que el Barça pague por Julián. Insisto, yo creo que es muchísimo dinero y que el Barça tiene que tener cabeza a la hora de negociar este fichaje. No sé si el Atlético le va a interesar o no, no lo sé, porque lo desconozco completamente, pero me da la sensación que en algún momento se puede empezar a hablar de jugadores que entren en la operación. Y esto, que puede parecer imposible por parte del Atlético de Madrid, yo creo que a medida que van pasando los días y teniendo en cuenta los jugadores que tiene el Barça y que gustan al Cholo, creo que no es tan impensable, ¿no? Otra cosa es que los jugadores del Barcelona quieran entrar en operaciones, cosa que a mí se me antoja difícil. En el caso de Ferran Torres, que es el que tenemos todos en la cabeza, que gusta mucho al Atlético y a Mateu Alemany desde el primer día, a mí se me antoja complicado, por ejemplo, ¿no?, que sea un futbolista que quiera entrar a día de hoy en cualquier operación. Entre otras cosas porque el Barça ya le ha dicho que van a iniciar las conversaciones para renovarlo. Yo creo que el Barça se tiene que quedar a Ferran Torres, dadas las circunstancias. Lo tengo clarísimo. Uno puede pensar que es verdad que Julián Álvarez y Ferran no son tan diferentes, ¿eh? No es como Lewandowski y Ferran, sino que Julián y Ferran Torres tienen quizá más características parecidas, similares, ¿no?, de las que había antes en el combo de delanteros anteriores. Pero bueno, no sé. Pero me imagino quizá Casado, que es un jugador que sabemos que gusta al Cholo y que en su día se interesó el Atlético por él. Quizá Casado podría, este quiere salir, o sea, ha aceptado que va a salir del Barça. Pues quizá puede entrar en esta operación y rebajar un poco el precio. Araujo, un jugador que ha gustado siempre al Cholo. No hace falta regalarlos tampoco, evidentemente valorándolos a nivel de mercado, ¿no?, de precio de mercado, pero creo que son dos nombres que puede haber una situación X ahí en un momento determinado que no son indispensables, creo que esto es una evidencia, no son indispensables para el Barça y que, bueno, si el Atlético en algún momento muestra interés, el Barça debe llevar a... Y esto va a ser largo, que nadie se engañe, esto no va a ser una cosa rápida, yo creo que puede llegar incluso hasta comenzar la Liga y esto estar abierto. O sea, yo creo que esto no se resuelve ahora a finales de julio, etcétera, Yo creo que esto va para largo y el Atlético va a ser un duro negociador. Insisto, el primer paso es que se le pase la pataleta, ¿no?, el enfado después de estas declaraciones de Julián Álvarez. Va a ser largo, pero el camino está trazado y Julián ha hecho lo que le pedía al presidente Laporte, le pedía al club, ¿no?, que diera este paso público, algo que siempre gusta tanto en el Barça y que, es verdad, y esto hay que reconocerlo, no pasa nada por decirlo, es la realidad, el Barça, pues con su situación económica en los últimos tiempos, pues de alguna manera o de otra, el hecho de que no tenga la mejor situación económica, como digo, muchas veces obliga a que el jugador tenga que dar o poner más presión, ¿no?, de la que muchas veces en otras ocasiones, en otras negociaciones, se da o lo que es habitual con este nivel de clubes, ¿no? Pero esto es lo que hay y el día a día es verdad que, bueno, poco a poco se va saliendo hacia adelante, ¿no?, en el día a día del club. El futuro dirá. Veremos. Puerta abierta con Julián Álvarez, un nuevo paso al frente. Yo creo que el Barça, sobre todo, pido responsabilidad, que no pierda la cabeza y a partir de aquí veremos. Y otro tema, hoy nos hemos despertado con una noticia de Ferran Correa, siempre bien informado en el diario Sport, comentando que tanto Valde como Jules Koundé han comunicado al Barça que no se van a mover del Barça este verano. Sabéis que son dos jugadores que el Barça, si llegaba una buena oferta, y además ha movido a Valde la Premier, etcétera, ¿no?, pues podían aceptar ofertas por ellos.
con la opción de Grimaldo un poco como sustituto de Balde, ¿no? En la recámara por precio y garantías, un Grimaldo que se acerca al Atlético de Madrid, recordemos, y con la opción, de hecho, a mí me parece que Eric García a priori, ¿no? Parte con ventaja en el lateral derecho para la próxima temporada, si no tiene que jugar en otra posición, ¿no? Por delante de Jules Koundé y con Spar, y veríamos si con el retorno de Héctor Ford, ¿no? Si Jules Koundé podría salir. Bueno, pues Ferran Correas explica que los dos jugadores han manifestado que no se mueven del Barça y que no va a haber movimientos en ese sentido. Veremos. Un abrazo fuerte para todos. En los próximos días hacemos nuevos episodios comentando la actualidad del Barça, perfiles, etcétera. Cuidaros mucho. Adiós.